del coronavirus que estuvimos haciendo repasos con distintos médicos y sabemos que no son pocas aquellos que superaron el virus y después empezaron a transitar situaciones que antes no transitabas, por ejemplo, en el sistema cardiológico, también respiratorio. Y ahora también vamos a ver cómo afecta la visión, porque en los últimos días escuchamos mucho hablar del hongo negro. ¿De qué se trata esto? ¿Que afecta a los ojos? ¿Es una bacteria que es posible que llegue aquí a Argentina? ¿Qué consecuencias nos deja? ¿Cómo nos afecta? Vamos a preguntarle directamente a un especialista. Obviamente estamos en comunicación con Maximiliano Gordón, oftalmólogo, para entender un poco mejor, doctor, de qué se trata, qué consecuencias nos puede traer. Hasta el momento no habíamos escuchado que afectaba tanto la visión y ahora nos sorprendemos con bacterias nuevas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Mercedes lo saluda, estamos con Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Ambas. gracias por atendernos. Primero preguntarle, no solo por el hongo negro, que ya lo vamos a desarrollar, pero ¿es común, usted ha escuchado estas consecuencias en la visión que deja el virus? Sí, en realidad, para aclarar, bueno, yo obviamente soy oftalmólogo, a lo mejor correspondería que hable algún infectólogo más que yo, pero por supuesto que me puse con el tema COVID y todo lo que eso acapara. Uno siempre está tratando de leer y ponerse actualizado. Claro. En el hongo negro es lo que se conoce es una mucormicosis. Es una micosis, un hongo que afecta fundamentalmente la zona de vías aéreas superiores de los senos paranasales. Sí. Y secundariamente, en algunos casos, puede afectar al ojo, porque está cerca. Los dos ojos están rodeados por unos senos que son senos con aire, que son los que uno se compromete cuando hay una sinusitis, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente que esto también se da en cuadros, no es de ahora nada más con el COVID, sino desde siempre. Esto se da en cuadros en pacientes con una inmunosupresión muy severa. Ajá. ¿Qué pasa? En los pacientes con COVID, además de que hay los pacientes que se ponen graves, son pacientes con factores de riesgo, con algunas alteraciones en la inmunidad, como por ejemplo los pacientes diabéticos, están mucho tiempo en terapia intensiva con medicación, con mucha medicación, y además se le da corticoides, porque bueno, por supuesto que los cuadros graves de compromiso pulmonar requieren tratamiento con corticoides. Insisto, yo no conozco exactamente los protocolos, pero estoy un poco empapado porque uno trata de estar al corriente. Pero realmente es un cuadro que está no se da habitualmente, sino que en pacientes con muchos problemas de inmunidad. ¿Qué pasa? Los pacientes, por ejemplo, diabéticos, que tienen problemas con la inmunidad, son población de riesgo. Si uno le suma a esos pacientes un tratamiento con corticoides, lo que hace es, primero, compensarle su diabetes, la glicemia, el azúcar, la altera los niveles, y además también disminuye la respuesta inmunológica. Entonces ahí es una vía libre para algunas infecciones oportunistas, en este caso el hongo negro, o mejor llamado, o más científica, llamado mucormicosis, y eso es lo que pasa. Pero bueno, eso los reportes iniciales se dieron en la India, donde también es un país con particularidades que a veces no se puede tampoco hacer un paralelismo con nuestro país, ¿no? Claro, atraviesan otra. Pero un poco, no sé si fui claro, pero no es un problema solo oftalmológico, sino que es de la parte respiratoria en pacientes inmunodeprimidos, que secundariamente puede comprometer la órbita, que es el lugar donde están los ojos, son los huequitos, digamos, donde están colocados los ojos. Esa es la órbita. Perfecto. Entonces, pero tiene un tratamiento, ¿es solucionable? Sí, pero en realidad es un tratamiento agresivo, a veces hay que hacer cirugía. Son casos muy, muy severos que afortunadamente en Argentina no se dan con frecuencia, pero digamos, son casos donde tiene una mortalidad alta la mucormicosis, o sea, el hongo negro, que se conoce como hongo negro. Entonces, bueno, por supuesto que son casos muy, muy extremos,
y por eso digo que en la India, que es un país con algunas situaciones sociales y culturales que hacen que también estas enfermedades más raras o más extremas se puedan llegar a dar, ¿no? Claro, Sí, ahora, perdón, en el caso del COVID, ¿no? Es muy habitual, por lo que estuve charlando con algunos médicos, que sí se dé el tema de la conjuntivitis. Sí, en primer, bueno, apenas empezó la pandemia, Sí. se habló mucho del tema de la conjuntivitis, de que a veces, bueno, la conjuntiva, que es la pielcita, la superficie ocular, la superficie de los ojos, puede captar algunas gotitas que contengan partículas virales y a veces entrar por ahí, que bueno, no es generalmente, en la enorme mayoría de los casos es por vía respiratoria, no por vía ocular. Sí. Pero a veces se ha dicho que había alguna conjuntivitis relacionada. Hay casos de pacientes que hacen conjuntivitis, por esto no quiero tampoco sensibilizar, porque no es el comportamiento habitual, no es lo que pasa habitualmente, pero hay algunos pacientes que hacen algún tipo de conjuntivitis viral, que la pregunta es si es una conjuntivitis viral por COVID o es una conjuntivitis viral por otro virus y consiste con la infección respiratoria que produce el COVID. Pero no es un cuadro, no quiero, por eso digo, hay que poner blanco sobre negro y tampoco generalizar. Asustar, claro, generalizar y asustar, porque a lo mejor uno dice, tengo una conjuntivitis y tengo COVID, y no es Claro, la regla. claro. Eso me parece que es importante decirlo. El COVID, en la enorme mayoría de los casos, hace el síndrome gripal con fiebre, tos, malestar general, etcétera, 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 que ya todos ya conocemos por todo lo que se está hablando desde hace un año y medio a esta parte. Pero no, la conjuntivitis no es la habitual manifestación del COVID. Claro. Ahora, claro. la verdad es que durante la pandemia muchos nos hablaron, la recomendación es usar el tapaboca y demás, pero sabemos también que el contagio se puede dar al tocarnos los ojos o ese flush que viene de la otra persona Claro. ingresar también por ese sector. ¿Cómo lo protegemos? Porque estamos tan acostumbrados ahora al tapaboca que rara vez alguien se pone una antiparra, tal vez lo hace cuando va a un lugar donde hay muchísima gente y se ve más expuesto, pero ¿hay otra forma de protegerse? No, justamente lo que acabas de decir, el tema es tratar de no tocarse los ojos, o por lo menos antes de eso lavarse las manos, o utilizar alcohol al 70% o alcohol en gel para prevenirlo. La protección es importante, bueno, hemos visto un montón de fotos y videos de terapias intensivas con pacientes que presentan COVID, y obviamente ahí la exposición, la carga viral, lo que hay en el ambiente es muy alto, entonces por supuesto que ahí por protocolo se usan un montón de protecciones que no es necesario utilizar fuera de ese ámbito. Yo creo que lo más importante acá es tratar de no tocarse los ojos, de lavarse las manos. Claro. Es difícil porque uno tiene esa tendencia a llevarse... tocarse, a llevar, pero tratar de evitarlo, o si uno lo va a hacer, tratar de ponerse alcohol o algo como para que eso sabemos que mata al virus y estamos neutralizando una potencial fuente de entrada. Ahora, me imagino que con el tema del trabajo virtual, el tema de, bueno, también de las clases virtuales y demás, debe haber tenido muchas consultas, ¿no? Digamos, la vista se cansa mucho más, estar frente todo el tiempo a una computadora, a un celular. Sí, la utilización de pantallas, cualquiera sea la pantalla que utilicemos, y durante mucho tiempo, y ahora en esta época de pandemia, de teletrabajo, de clases virtuales, hace que nosotros parpadeemos menos veces. O sea, el número de parpadeos disminuye y eso hace que el ojo esté expuesto más tiempo al ambiente y se seca, empieza a evaporarse. Claro, y las molestias más importantes son por eso. Da ardor, irritación en los ojos, sensación de arenilla, como que los ojos, como que tenemos, a veces puede ser también un poco de picazón, ardor, y eso es también que a veces lagrimea, ¿no? Bueno, si lagrimea ya es porque a lo mejor ahí ya está un poco más lastimada el ojo. A veces el lagrimeo es una respuesta que tiene el ojo
a una agresión, que puede ser que haya unas pequeñas ulceritas en la córnea, pero ya es un poco más avanzado. Pero eso fundamentalmente por el teletrabajo, o las clases virtuales o la utilización de pantalla. Y después también está el tema de la convergencia, que es, nosotros cuando estamos viendo de cerca, tenemos una musculatura de los ojos que hace que converjan y para que no tengamos visión doble, para que enfoquemos un objeto. Que a lo lejos no es necesario, pero sí sí es necesario, pero no tanto. Y cuando estamos de cerca, cuando estamos leyendo, estamos frente a una pantalla, eso es mayor y eso puede hacer que tengamos también alguna sensación de cansancio visual o dolor como detrás de los ojos, también algo de cefalea frontal, y eso puede estar dado por el cansancio visual, que es por eso que yo les comenté de la convergencia. De ahí también la importancia, por supuesto, de hacer los controles habituales, porque y además también está que uno puede requerir alguna corrección con lentes, pero aprovechando la consulta esa también, tengamos en cuenta que se pueden detectar enfermedades que son silentes, es decir, que no tienen manifestación, y que pueden traer consecuencias severas a la visión, más allá de las molestias que puede haber por la situación actual de pandemia. Claro. Por eso es importante lo que usted decía, el tema de la pantalla o el tema de los antirreflex. Me parece que también eso colabora y ayuda, ¿no? Sí, el antirreflex es más que nada, depende de la molestia o sea, el confort o el disconfort que pueda tener cada uno. No es algo totalmente necesario. Lo importante es como a veces uno dice, lo uso, me atenúa un poco el brillo y me siento más cómodo, pero puede ser que si no es extremadamente necesario la utilización. Y volviendo al tema ese, los controles son importantes. Te iba a preguntar por los controles. ¿La gente dejó de hacerlos durante la pandemia? Porque muchos médicos llamaron la atención con esto, trataron de insistir en no tener miedo, de ir a las consultas. El oftalmólogo justamente es un lugar donde uno se apoya cosas en los ojos para, obviamente, revisar la visión. ¿Va la gente con miedo o de a poco se fue acercando? Bueno, el año pasado, cuando fue el pico de pandemia en 2020, sí disminuyó mucho la consulta de los pacientes y los controles oftalmológicos, que son, como acabo de decir, que son muy importantes para detectar enfermedad, y también pacientes que ya están con un diagnóstico de una enfermedad con un tratamiento, y que hay que seguirlo, monitorizarlo y ver si ese tratamiento hay que continuarlo o de qué forma hay que continuarlo, si hay que modificar algo, si está bien o no. Entonces, eso es muy importante. Y el año pasado, con la pandemia, sí hubo una disminución del flujo de pacientes para controles y seguimiento de su patología de base, y hemos visto que después de unos meses eso produce una secuela. Claro. Lo cual, secuela me refiero a que una secuela profunda de la visión, una alteración en la visión que hasta a veces puede ser irreversible. De ahí es que nosotros necesitamos a que los controles se sigan realizando. Hay enfermedades además que se pueden diagnosticar tomándole la presión al paciente en consultorio, por eso hablo de los controles de rutina. Incluso colocando una gotita para dilatar la pupila y revisar el fondo de ojo, uno puede ver alguna enfermedad que puede estar ocurriendo y que en ese momento el paciente no lo refiere, y uno lo puede diagnosticar con un examen de rutina. Entiendo. ¿Cada cuánto es un control? Porque uno a veces va ya al límite, notando que le pasa algo. Sí, claro. Por supuesto que depende, si uno es completamente sano, más o menos un control, y también, dependiendo de la edad, por ejemplo, a partir de los 40 años empieza la presbicia, que es la dificultad para ver de cerca. Ahí a lo mejor los controles son más estrechos. Y, por ejemplo, los chicos hay que hacer controles preescolares. Lo ideal es hacerlo antes del inicio del ciclo lectivo. Pero por eso depende un poco de la edad, de la actividad que haga cada uno. Eso condiciona la cantidad de controles. Pero por lo menos, hablo de mínima, un control cada año y medio, sería lo ideal. Claro. Y también lo que decías con respecto a el tema de que sí, nosotros trabajamos con equipos y se toman todas las medidas de limpieza con
con alcohol al 70%, hay menos pacientes citados para tratar de que no haya acumulación de gente. Con un protocolo, general, por supuesto. Claro, y además también en general en muchos centros oftalmológicos son monovalentes, o sea, no están incluidos en un lugar donde hay pacientes COVID, sino que son solo oftalmología. Entonces hace que eso también disminuya mucho el riesgo. E incluso también las cirugías que se realizan en oftalmología no requieren internación de ningún tipo, son cirugías ambulatorias, entonces no van a ocupar cama. Seguro. Ni siquiera Claro, no digo seguro, de terapia, entendidísimo. sino cama de piso. O sea, no son pacientes que se operan y se van a su casa, son totalmente ambulatorios. Muy bien, doctor. Bueno, le agradecemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, por este Maximiliano contacto. Gordon, médico oftalmólogo. No, gracias a ustedes y por supuesto que a su disposición. Hasta la Muchísimas próxima. gracias, muy amable. Un placer, ¿eh? Gracias, igualmente. Bueno, Hacerlo más seguido el chequeo, ¿viste? Que uno exactamente.